episodio de Social Media 3.0, un espacio donde compartimos tendencias de comunicación visual, redes sociales, marketing digital y emprendimiento. Y para todas esas personas que me están viendo o escuchando por primera vez, mi nombre es Pablo Panda Quijada. Antes de iniciar el programa de la noche de hoy, vamos a tratar de comunicarles o anunciarles que ya está activo nuestro canal de YouTube para que ustedes, si gustan, puedan apoyarnos, seguirnos, visitarnos por allá. Nos consiguen como Pablo Panda Quijada, por supuesto, y puedan activar esa campanita para que nos apoyen y puedan disfrutar de todo el contenido que estamos semana tras semana compartiendo para todos ustedes. Bienvenidos entonces a los que están llegando. Posiblemente en días pasados ustedes hayan visto una publicación que yo hice en mis redes sociales, donde uno de mis seguidores me escribió al DM. Por allí está también Samira, que me lo preguntó en días pasados, y hoy vamos a hablar de todo eso. Él me preguntaba, ese seguidor, que creo que está conectadito por allí también, cómo hacer para no perder la resolución de las imágenes a través de los posteos que nosotros hacemos en las redes sociales. Él me decía así: Pablo, ¿cómo hago cuando yo publico en mis redes sociales mi flyer? ¿Cómo hago para que no pierdan la resolución? ¿Cómo hago para que la red social no me comprima? Yo le respondí lo siguiente. Yo le respondo: hola Joel, las redes sociales siempre van a comprimir la resolución de los artes. La única recomendación que yo pudiera darte es que trabajes la base de ese diseño. Indiferentemente de que vaya a redes sociales, trabaja la base en 300 dpi. Si tú trabajas la base en 300 dpi y luego lo publicas, obviamente cuando la plataforma haga la compresión, ella va a tender a no pixelarse más de lo que ya viene pixelada. Las personas dicen, bueno, pero es que yo no lo estoy trabajando pixelado porque lo estoy trabajando a la medida exacta de lo que pide la red social. Sí, pero la red social lo pide a una medida que está en 72 dpi y a su vez está en unidades de medida píxeles. Entonces, obviamente, cuando tú trabajas en esa base, cuando publicas, él comprime más todavía y te lo pixela aún más. Entonces, la recomendación que yo le daba a él es que trabajara la base en 300 dpi, pero hay personas que no son, ustedes saben, cuarto bates de la comunicación ni del diseño gráfico, y les cuesta un poco entender el tema de las resoluciones. Quizás antes, en la vieja escuela, en los años 90, en los años 80, no había ese problema de la resolución para digitales, porque antes nosotros no teníamos un teléfono de 400 píxeles y esa densidad de puntos en una pantalla, que hoy tenemos hasta pantallas HD donde vemos YouTube a través de la televisión. O sea, ahora nosotros no podemos darnos ese lujo de estar publicando fotos pixeladas, ni tener un teléfono VGA, ni nada de esa vaina. Eh, Mucho menos nosotros tenemos que tener desconocimiento a la hora de exportar los archivos, y es por eso que hoy vamos a tratar de enseñarles el formato adecuado a elegir dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer, porque partimos de lo correcto. Tenemos que saber, o claramente tenemos que saber, qué es lo que vamos a hacer. A ver, vamos a hacer una fotografía, vamos a hacer un gráfico, una presentación, vamos a postear para redes sociales, vamos a hacer una impresión que ya el formato cambia, vamos a trabajar diseños para la página web. Todo tiene que ver con el formato que tú vas a elegir posteriormente. Los formatos de imágenes o los formatos de archivos se manejan en diseño gráfico de diferentes formas y es muy difícil aprender. No es que es una papaya, ni que por un live que está haciendo Pablo ustedes van a aprender hoy a manejar todos los formatos y todas las extensiones de diseño que existen, porque por lo menos en mi caso, a mí me llevó años y años saber manejar cada uno de los formatos, saber cuál es la extensión que un impresor me está pidiendo. Ya les voy a contar más o menos la experiencia que yo he tenido a través de los años, o algunas de ellas, para que ustedes puedan identificarse. Ya por ahí me habían escrito al privado y me decían que lo que más conectaba con las experiencias de ustedes eran las experiencias que yo contaba
más que el contenido que yo les había preparado, entonces siempre trato de contarles algunas historias. Les cuento un poco entonces de lo que yo aprendí en mi etapa de emprendedor también. Yo en mis años de estudiante, yo estudiaba publicidad y mercadeo y mientras que yo estaba estudiando traté de aprender diseño gráfico, pero a mí no me contrataban como diseñador gráfico, que era lo que a mí más me gustaba, sencillamente porque yo no tenía el título de diseñador gráfico. Entonces, lo que decidí fue estudiar publicidad y en paralelo empezar a hacer cursos y empezar a hacer yo mismo mi educación autónoma de diseño. Me compraba mis libros de Corel, aprendí freehand. Me acuerdo que para diagramar se utilizaba PageMaker. Allí en legislación económica en Venezuela nosotros llegamos a utilizar unas extensiones que traía Corel que eran exclusivamente para diagramar libros, que era como un PageMaker, pero un poquito más antiguo. Y ese era el formato que manejaban allí en legislación económica y también me tocó aprenderlo. Aprendí a diagramar en QuadExpress, en PageMaker. Luego salió InDesign. InDesign no existía. Y por allí, más o menos contándole la historia, es que van a poder entender cómo es que uno, el diseñador gráfico ya consagrado en el mercado, sabe tanto de formatos y de diseño, pero no es fácil, no fue fácil. Yo recuerdo que mi primer trabajo fue mi primer trabajo como diseñador, ni siquiera fue como diseñador, fue como asistente de diseño. Yo recuerdo que fue en una empresa de carnet en Venezuela también. Para todas las personas que no sepan, yo soy venezolano, eso creo que se nota a leguas, ¿no? Pero sí tengo bastante comunidad aquí en Perú y a nivel internacional se han venido sumando a la comunidad bastantes personas. Entonces, mi primer trabajo como diseñador no fue como tal, yo no fui contratado como diseñador, sino como asistente de diseño. Y fue en una empresa de carnet y mi trabajo era retocar todas las fotos carnet que llegaban para montar los carnets. Se pueden imaginar que esta era la empresa más reconocida de Caracas, donde la competencia no tenía padrote, como decimos nosotros, y la gran mayoría de colegios, empresas de seguridad, grandes compañías se carnetizaban con esta compañía y podían llegar contratos de hasta 2.000, 3.000 carnés. Entonces a mí me contrataron solamente para retocar las imágenes, es decir, peinar a la gente, siluetear a la gente que venía con un fondo de color, quitarle las arrugas de la cara, quitarle las espinillas, mejorar los cacheticos. Y eso lo aprendí yo manejando Photoshop. Vamos a decirlo, allí me gradué yo como editor de fotografía. Cuando yo llegué a esa empresa, yo solamente sabía manejar CorelDRAW y ellos me contrataron con un sueldo menor al del diseñador gráfico, asistente del diseño gráfico y con la responsabilidad de que yo tenía que aprender Photoshop y por supuesto yo me compré mi librito de Photoshop, recuerdo que era Photoshop 5.0, el primerito, o yo no sé si fue el primerito, si antes decía yo algún otro, ¿no? Pero yo recuerdo que me compré Photoshop 5.0 o 0.5, no recuerdo muy bien. Y también compré Corel y me acuerdo que hasta quemé la computadora de mi casa, porque eso era muy pesado para la troja que yo tenía en la casa. Y yo agarré, instalé mi vaina, me leí mis libros y empecé tutoriales, practicar. Y yo fui aprendiendo, por supuesto que también con la experiencia que adquirí como asistente de diseño, retocando fotos, empecé a conocer los formatos. Y allí fue donde yo conocí el formato PSD, que es el formato de Photoshop, el formato madre de Photoshop, donde tú tienes el editable. Conocí el PNG porque a veces la diseñadora me decía, pásame solamente los PNG. Y yo, mierda, ¿qué es eso? Los PNG es un formato de compresión que te permite llevar a esa compresión la transparencia, a diferencia del JPG, que cuando tú mandas un JPG es una imagen comprimida universal, pero no lleva transparencia. Entonces allí fue donde yo me empecé a graduar como conocedor de los formatos de las imágenes. Y fíjense que eso fue en mis años de estudiante, a los 18 años. Y luego pasé de esa empresa de carnet. Bueno, les hago un paréntesis. Fíjense lo importante que es hacer autodidacta y luchar por un sueño, luchar
por convertirte en alguien o en algo. Yo no era diseñador gráfico, yo estaba estudiando publicidad y mercadeo, pero yo quería trabajar como diseñador gráfico y a mí me ofrecieron ese cargo de asistente de diseño y recuerdo que jamás lo rechacé. Dije, yo en cualquier momento me voy a convertir en el diseñador gráfico de esa compañía y así fue. ¿Y saben cuándo fue que me convertí en diseñador gráfico de esa compañía? Cuando se enfermó la diseñadora. La diseñadora un día se enfermó, faltó y no había nadie que hiciera los carnés y yo por debajito de cuerda, mira, pero yo manejo Corel. Pero tú sabes diseñar, yo sé diseñar. Yo no sabía diseñar mucho, pero ya viendo la diseñadora y aprendiendo todo y absorbiendo todo lo que hacía ella, yo obviamente estaba esperando mi oportunidad y yo cobrando la mitad de lo que cobraba ella y ella con un mes de falta en la compañía y los carnés retrasados me pusieron a hacer los carnés. Cuando ella regresó la botaron y me dejaron ahí, a mitad de sueldo, pero me dejaron como diseñador gráfico y yo aprendí todo lo que concierne a un diseñador profesional sin ser diseñador y luego me vinieron otras oportunidades de trabajo allí, luego de que yo pasé de la empresa de carnet pasé a la editorial Legislación Económica, que era una editorial jurídica muy importante en Venezuela. No estoy muy seguro de que exista todavía, no lo sé, pero era la más importante. Y obviamente allí empecé a conocer muchos más formatos. Allí me llegaban archivos en CDR, en Corel, llegaron en algún momento archivos en Freehand, que era también una aplicación o un programa, un software para gráficos vectoriales. Llegaban archivos en Illustrator, llegaban archivos en InDesign porque hacíamos libros, llegaban portadas en PCD y en TIFF, y allí empecé yo a conocer más formatos de diseño. Pero muchas veces esta editorial, recuerdo, tenía su sede en Colombia y muchas veces las portadas tenían problemas de color y allí fue donde yo conocí lo que era el mundo del color, un mundo tan complejo que creo que el martes que viene vamos a hacer un live con una emprendedora peruana donde vamos a hablar de color y de las aplicaciones de color, por eso no lo quise tocar mucho hoy. Allí yo me gradué como especialista en color, porque hacían unas videoconferencias desde la imprenta en Colombia y me explicaban por qué el negro no era negro si no estaba la tinta al 100% dentro del programa configurado, que yo estaba utilizando un porcentaje de negro que no era negro al 100% y obviamente cuando lo llevaban a la imprenta y hacían la separación de colores, el negro no salía. O aprendí cosas como, por ejemplo, hacías una portada de un libro y de repente las letras no salían al momento de imprimirla. Y tú decías, pero si las letras están en el diseño. Y siempre me llamaba un tipo que era mucho más cuarto bate que yo y me decía, lo estás haciendo en Illustrator, ¿verdad? Sí, están sobrescritas las escrituras. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa eso? Bueno, métete aquí, ponte aquí, convierte a curvas, luego incrusta la vaina y convierte toda la vaina y ya la sobreescritura no se va a ver y salían las letras. Pero eran trucos muy de imprenta, muy de preprensa, que yo no en mi vida había manejado. Y bueno, lo más bonito de este tipo de experiencias, aparte de conocer todos los formatos, es que en algún momento me tocó ir a las imprentas, conocer una plancha, conocer cómo hacen las tintas especiales Pantone, conocer cómo se diferencia la cuatricromía del Pantone, entender cómo es que se maneja el color luz que se ve en la pantalla y cómo se manejan las cuatro tintas en una imprenta. Entender también que hay tintas digitales, imprentas digitales y también hay imprentas tradicionales. El color es muy complejo. Al igual que los formatos, es sumamente complejo. Y aquí estoy hablándoles yo de mi experiencia profesional para que ustedes puedan identificar que saber de formatos, saber de color, saber de imágenes no es fácil. Posteriormente que yo salgo de esa editorial que aprendí muchísimo, yo caí luego en un ministerio, que en el ministerio te llegan vallas y ahí me gradué yo en gigantografía y entonces empecé a entender por qué una valla que mide 35 por 35 metros no está en 300 dpi si el formato de 300 dpi es para imprimir. Porque de bola, una vaina tan grande a 300 dpi, ni siquiera una computadora de las más brutales con la memoria más brutal acepta un archivo tan pesado. Entonces las vallas, las gigantografías, generalmente
vienen desde 72 dpi hacia abajo. Yo llegué a hacer vallas para la gente de Polar que eran 350 metros cuadrados, una fachada completa de un edificio y las llegamos a manejar en unos 20 dpi. Y tú dirás, pero 20 dpi, esa vaina es toda pixelada. Sí, está toda pixelada al momento de imprimir, pero a la distancia que ve la gente una valla, ni siquiera el ojo humano logra notar la densidad de los puntos que tiene esa imagen. Pero eso lo aprendí yo en la marcha, eso no lo aprendí yo viendo tutoriales ni en los libros. Entonces, con todas estas historias, lo que quiero es transmitirles y que ustedes comprendan que aprender sobre formatos de imagen requiere muchos años, muchas pruebas, muchos golpes y practicar muchísimo para que tú determines cuál es el formato que te sirve, cuál es el formato que no te sirve, saber cómo se entregan los artes, saber cómo se imprime cada arte. Entonces, vamos a empezar hoy a conocer, a indagar un poquito. Obviamente no me voy a quedar pegado con formatos como SVG para nada, porque aquí no estamos hablando ni de animación, ni de vainas audiovisuales de gran envergadura. Otra seguidora que está conectadita hoy, que era Samira, vamos a ver si está por aquí todavía Samira. Por aquí está también mi primo Exxon, que luego de que yo posteé lo de los formatos de redes sociales, que yo los trabajo en 300 dpi, él me hizo una observación que de bola, si yo trabajo los 300 dpi y lo publico en Facebook y no configuro Facebook para publicar en HD, obviamente Facebook te los vuelve mierda porque es demasiada resolución para una imagen que se necesita en baja resolución y en una densidad de puntos hinche menor. Entonces de bola, se vuelve loco y dice, no, esta vaina es demasiado alta. Pasa lo mismo de las vallas. Una valla 300 dpi, o sea, qué computador soporta tanta información? Entonces, Samira me preguntaba, cónchale Pablo, ayúdame, porque a mí me piden, por ejemplo, Samira me llegó a decir a mí que a ella le pidieron en alguna oportunidad un logotipo en TIFF. O sea, yo le decía, coño, pero es que TIFF es una imagen de compresión que no pierde calidad, pero sigue siendo una imagen comprimida. ¿Qué es, ¿Cuál es la diferencia de un TIFF a un PSD? El PSD es el formato nativo de Photoshop. Ahorita me voy a ir paso a paso por todos. Photoshop te arroja un archivo nativo que se llama .psd y también tú puedes sacar de Photoshop un TIFF. La diferencia entre el TIFF y el PSD es que el TIFF es mucho menos cargado de información que el PSD, pero el TIFF también puedes editar las capas, las transparencias y puedes hacer máscaras. Entonces, tiene bastante información, no comprime tanto, pero igual es una imagen comprimida. Entonces, ¿cómo diablos te iban a pedir un logotipo que es vector en TIFF? Una vaina loca, ¿no? Pero por eso es que tenemos que darnos coñazos para que podamos entender lo que te arroja Illustrator, por ejemplo, que es un programa de gráficos vectoriales. Lo que te arroja Illustrator como TIFF es una imagen miniatura cuando tú exportas en EPS. Verga, Pablo, pero te estás poniendo demasiado técnico y yo no estoy entendiendo. Obviamente, para todos los emprendedores, aquí me estoy poniendo un poco técnico para que ustedes entiendan que esto no es juego de carrito. Esta es una vaina compleja que tenemos que poco a poco irlo practicando y saber de una forma un poco más coloquial cuál archivo me sirve para cada cosa. Y hoy yo voy a tratar de serles muy claros, muy precisos y muy coloquiales en lo que ustedes necesitan saber para que no se enreden tanto con CMYK, RGB, PNG, compresión. Tú dices, verga, me volví loco, me exploté. Entonces, unos me piden PNG, otros me piden el formato vectorizado de Illustrator, otros me piden el formato de Corel, otros me piden el TIFF. Entonces yo no sé cómo es el peo. Jefferson Acevedo dice, este video lo dejarás grabado. Este video queda grabado durante 24 horas en mi feed de Instagram. Luego lo vamos a publicar en el canal de YouTube. Me dejan ahí un comentario en el último video y apóyenme, así como yo los apoyo a ustedes. Y nos seguimos apoyando porque estas comunidades que yo he construido son comunidades de compartir. Yo comparto con ustedes, ustedes comparten conmigo, ustedes me ayudan, yo los ayudo y así somos todos felices. Por aquí dice, en el caso de los DPI para redes sociales, sin importar los DPI en los cuales trabaje, las redes sociales los comprime a 72 DPI, correcto.
Eso fue lo que, con lo que yo le expliqué a nuestro amigo Joel. Le dije, Joel, trabájalo en 300 dpi, porque si tú lo trabajas en 72 dpi, de igual forma, todo lo que va a internet va comprimido. Todo lo que va a internet, no solamente redes sociales. Todo lo que va a internet, y aquí estoy hablando de que si ustedes van a hacer una presentación digital, eso se comprime. Todo lo que va a la banda ancha de internet se comprime a 72. Cuando ustedes hacen diseño para web, 72 dpi. Redes sociales comprime a 72. Unas redes sociales comprimen más que otras, pero la resolución nativa es 72 dpi, así que trabajen todo en 300 y los que quieran trabajarlo en más resolución, pero como les digo, siempre las redes sociales van a comprimir. Por aquí dice Samira, para un aviso de 2 metros cuadrados estaría bien 100 dpi. Demasiado, Samira, demasiado. Cuando estamos trabajando en metros, ya cuando tú te pasas de 1 metro, ya tienes que trabajar en 72 dpi. Yo lo que hago, por ejemplo, para nosotros en Venezuela, cuando llamamos al banner pendón, aquí en Perú se llama el pendón banner. Cuando hacemos un banner, los banners generalmente pasan los 90 centímetros, pasan el metro 80, y ya cuando tú trabajas en más de un solo metro, ya tienes que bajarle la resolución. Allí es donde nos damos cuenta que entenderlo es complicado, porque a mí me enseñaron que todo lo que se imprime es 300 dpi. Obviamente, todo lo que se imprime en un papel, todo lo que se imprime en un empaque. Pero cuando ya tú te pasas de la 4, ya cuando tú te pasas de 60 centímetros, cuando ya tú te pasas de los 2 metros, ya tienes que empezar a bajar la resolución, porque imagínate todo lo que va a pesar un archivo, por ejemplo, TIFF, de un pendón para una imprenta. O sea, en preprensa no lo van a poder ni siquiera abrir, por eso es que te piden el TIFF, porque es un poco menor el peso del archivo, pero conserva todas las características de los archivos. Entonces, para un aviso de 2 metros cuadrados estaría bien DPI, es demasiado, Samira. Tienes que bajarle a 80, tienes que bajarle, pero yo creo que si tienes un buen computador, él te lo acepta a 100 DPI. Lo que sucede es que cuando tú trabajas en un Mac y él te acepta los 100 DPI, cuando se lo mandas a la imprenta, la imprenta tiene un pedazo de computadora ahí que te dice, no, esa vaina no abre de bola, no abre porque está muy pesado. Pero tienes que trabajar dentro de ese rango de 72, ve probando 80, 90, y bueno, si lo tienes que poner en 100, ponlo en 100. Por aquí dice Venezuela arriba, amén. Todo lo que sea apoyar a mi gente de Venezuela, bienvenido. Y no solamente eso, sino que yo también lo he dicho siempre, hay mucha gente que me sigue de otros países, y con todo el cariño del mundo aquí estamos trabajando para apoyarlos a todos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender antes de trabajar con píxeles, antes de trabajar con la densidad de los puntos hinches, tenemos que saber diferenciar qué es un mapa de bits o qué es un píxel de un vector. Y muchos emprendedores a veces me dicen, Pablo, ¿qué es eso de vector? Pablo, ¿qué es eso de editable? ¿Cómo es esa vaina de una imagen que contiene píxeles y otra que contiene puntos matemáticos? Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con imágenes, tenemos que saber diferenciar una imagen de un vector. Ese es el primer paso. El vector es la unidad matemática que te arroja un programa de gráficos vectoriales. Trazos, no son píxeles. El píxel es el punto mínimo de la imagen. Cuando nosotros metemos en un programa, un software especializado en edición fotográfica como Photoshop, podemos ver los píxeles cuando ampliamos la imagen y nos damos cuenta que cada punto es un color diferente. Eso es píxel, mapa de bits. Cuando trabajamos el editable de Illustrator o de Corel, eso está compuesto de imágenes vectoriales. Cuando sepamos identificarlo, entonces allí se nos va a hacer el camino un poquito más fácil para poder trabajar los formatos de imagen. Actualmente, los formatos de imagen, los que más se utilizan son los de alta compresión como JPG o PNG. Hay unos formatos de compresión con pérdida que lo que hacen es engañar a la gente. Eso es un JPG. Tú lo que haces es engañar a la gente para que la gente vea en su pantalla una imagen de buena calidad, pero en realidad eso no tiene ni capas, eso no tiene información de color, no tiene información de contraste, es decir, perdió todo su formato original. Existen muchísimos formatos de compresión de imagen. Yo me voy a concentrar hoy
en lo que ustedes emprendedores necesitan JPG, PNG y GIF. No me voy a meter en camisas de 11 varas, como digo yo. JPG, GIF y el PNG. Voy a irlos leyendo porque sé que me están escribiendo por aquí. Vamos a ver. Como también piden un logo en SVG. Eso puede ser, porque la información del logo en SVG te permite a ti luego animarlo. Pero eso es ya un trabajo un poco más de nivel. Y si una persona te está pidiendo un logo en SVG para bordarle una camisa, se está loco de bola. O sea, ese es el problema de las personas que tienen un gran desconocimiento en los formatos. Porque, ¿para qué te va a pedir un logo en SVG si el SVG se utiliza para tomar la información para hacer de repente una programación, pero no para abordarlo? Entonces, para abordarlo se utiliza el vector, un Corel editable, un Illustrator, y hay muchos bordadores que utilizan hasta un JPG. Si tú estás trabajando para algo que va a internet, todo se maneja generalmente en 72 dpi y se maneja en píxeles. Casi todo lo que va para internet. Pero cuando tú vas a imprimir algo, y si hay alguna persona que te está pidiendo el logotipo para imprimir algo, coño, te lo va a pedir en imagen. No te lo puede pedir en imagen. Por eso es que tenemos que ser nosotros unos cuartobates de los formatos para poderle decir a la gente con base, un logotipo no se manda en imagen. Para imprimir se manda el editable y el diseñador que recibe el editable se encarga de exportarlo al formato que él quiera en alta resolución, dependiendo de la base o el software que él esté utilizando. Por ejemplo, para hablarles un poco más en criollo, si yo le pido el editable a un cliente, le digo, páseme su logotipo editable, es porque yo necesito que ese logotipo esté en alta resolución. No le voy a decir a la persona, mándame el logotipo en 300. Coño, qué estupidez. O sea, yo le digo, mándame el editable porque yo sé que el editable está en la máxima resolución. Y yo lo trabajo a la resolución que yo quiera para darle la calidad que yo quiera. Pero con el editable no tengo la obligatoriedad de decirle a la gente, mándamelo en 300. Es una gafedad. Pablo Panda, eres lo máximo, dice por aquí Karen. Gracias, mi amor, te quiero muchísimo. Logo vectorizado es el ideal. Todo lo que sea logo tienen que pedirlo en editable vectorizado. Todo lo que sea en cuanto a logo, por eso a mí no me vengan a joder con, hice mi logo en Canva, vayan a cagar. O sea, si hicieron su logo en Canva, ustedes mismos se jodieron. ¿Ok? Entonces, otra cosa muy importante que no debemos olvidar, para cambiarle la resolución y el tamaño a las cosas, indiferentemente que sea un logo, un arte, un flyer, un vector, todo necesitas programas de diseño. A mí tampoco me vengas a joder con que pásame lo que yo lo ajusto en Canva, te jodí. O sea, si siguen con ese casé metido de Canva, que es una aplicación intuitiva para un teléfono que te permite salir de un peo momentáneamente, pero que no es para diseñar allí, ni es profesional, si siguen con ese chip metido allí, van a seguir siendo los emprendedores mediocres que yo decía la semana pasada que eran un círculo de emprendedores mediocres que no terminan de entender que necesitan pasarse a un nivel profesional. Pablo, ¿por qué eres tan crudo? Porque que yo sepa Coca-Cola no usa Canva, que yo sepa Pepsi-Cola no usa Canva, Amazon no usa Canva. Entonces, cuando nosotros logramos identificar que las grandes marcas no utilizan Canva, sino que utilizan software profesionales, terminamos de entender que sí me sirve Canva en este momento de emprendimiento, pero yo tengo que siempre apuntar hacia lo profesional y lo mejor. Entonces, para no irme de nuevo por la tangente, para cambiar el tamaño, la resolución o el formato a las imágenes universales de cualquier tipo de formato, usted necesita emplear editores de imágenes como, por ejemplo, los voy a mencionar todos los que ustedes pueden utilizar para cambiarle el formato a las imágenes. Número 1, Photoshop. Número 2, Photoshop. Número 3, Photoshop. La gente me dice, coño Pablo, porque tú eres así. No hay más. Es Photoshop. Ustedes tienen que aprender Photoshop y aprenderlo a utilizar. No, que el escáner me vino con un editor de imagen finísimo. Ay, no, que hay un editor de imágenes online, finísimo por ti. Hay uno software libre, bueno, te felicito, papá, pero las grandes marcas no utilizan eso. Las grandes marcas utilizan Photoshop. Entonces, no hay más. Necesitas utilizar Photoshop para poder subirle la resolución a una imagen. Necesitas Photoshop para poder cambiar
de un editable a un JPG. Necesitas Photoshop para pasar un PSD a PNG. Lo necesitas obligatoriamente. Entonces, ármate de valor para descargarte el programa, craquearlo, comprarte una buena computadora. La gente me dice, coño, no tengo plata. Bueno, mala leche, reúne. O si no, págale un diseñador, pero siempre vas a tener que gastar dinero. Como lo decía al principio del programa, para aprender los formatos es sumamente complicado, debemos tener paciencia, debemos primero saber qué es lo que vamos a hacer, si vamos a hacer una foto, si vamos a hacer una presentación, si vamos a hacer un post, si vamos a hacer una animación, para que luego puedas saber cuál es el formato que tú necesitas. Arturo, ¿cuándo lanzas el curso de Illustrator? Para las personas que no sepan, yo me llamo Pablo Arturo y Karen me conoce de toda la vida, entonces ella me dice Arturo. Illustrator vamos, no quizás hacer un curso de Illustrator porque a nivel online, yo a veces digo, coño, ¿cómo hago? Les enseño las características del programa, pero es imposible en un curso online, a menos que dure 3 meses, enseñarlos a diseñar. Pero sí les voy a prometer para mayo o para junio un curso online que les sirva para hacer posts de internet a través de Illustrator, ¿ok? Y obviamente les voy a explicar cómo se maneja Illustrator, cuáles son las herramientas básicas de Illustrator, quizás no yéndome a la parte muy profesional, pero sí que ustedes sepan abrir un documento, editar un vector, hacer una plantilla de redes sociales y de repente me lanzo una aventura de colocarles cómo se hacen los mosaicos y cómo se hacen los carruseles, que es un formato en tendencia para, por ejemplo, la red social Instagram. Pero eso es posible que lo hagamos para luego de que terminemos esta etapa de estreno en YouTube, porque el estreno en YouTube nos ha llevado mucho tiempo de producción. Voy a lanzar un nuevo podcast. El podcast requiere que tengamos también tiempo disponible para convertir a audio, para hacer tapas de audio. Lleva mucho tiempo de producción y mucha creatividad que hay que imprimirle a un podcast. Entonces estamos subiéndole el nivel a los programas en vivo que estamos haciendo los jueves. Ahora lo estamos lanzando a YouTube y próximamente vamos a Apple Podcast y a Spotify. Entonces, obviamente eso lleva mucho trabajo y yo detuve los talleres y los cursos el mes pasado para poder dedicarme un poquito a los podcasts y al material que con tanto cariño les producimos a ustedes. Por eso es que les digo, vayan y apóyenme en YouTube porque tengo solamente 60 seguidores, imagínense ustedes. Sabiendo cuál es el formato de imagen que nosotros vamos a trabajar y cuál es el que nosotros necesitamos, obviamente vamos de lleno a revisar cada uno. El más conocido, el que conocemos desde siempre, el más nativo, es el bendito JPG. Acuérdense que yo en inglés estoy raspado. JPG significa Joint Photographic Expert Group. Es el nombre del comité de expertos que creó el estándar de compresión y codificación de archivos de imágenes fijas. Es decir, el formato JPG se utiliza para guardar imágenes que todo el mundo pueda ver, porque es una imagen fija para cualquier computador, para cualquier dispositivo, que ocupe menos espacio en los discos duros de todo el mundo. En menos espacio en un computador, menos espacio en un teléfono. Quiere decir que este es el formato universal de compresión, pero es una compresión con mucha pérdida. De hecho, es la que tiene más pérdida de todo. Y aquí vamos a poder identificar entonces la diferencia entre uno y otro, porque la diferencia en realidad es que uno tiene transparencia, el otro no tiene transparencia, pero uno tiene pérdida, el otro tiene más pérdida que el otro. Y hay unos que ni siquiera tienen pérdida. Entonces, allí vamos a nosotros a identificar, dependiendo de lo que vayamos a necesitar, cuándo utilizo uno con pérdida, cuándo utilizo uno sin pérdida. El formato, por ejemplo, el formato GIF, es también un vulgar archivo comprimido, pero el formato GIF, a diferencia del JPG, no tiene tanta pérdida. Es un formato casi sin pérdidas. ¿Por qué? Porque el formato GIF puede contener de 2 a 250 colores entre una paleta de 16.8 millones de colores. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de información que tiene un formato GIF, y también el formato GIF es un formato que está en movimiento. Es una línea de tiempo donde colocan, como la vieja escuela, como los cines, que tú veías la cinta rodando en una rueda y cada vez que tú pasabas,
se veía movimiento. Eso es lo que sucede con un formato GIF. Es un intercambio de imágenes, las siglas significan Graphic Interchange Format. Cáguense de la risa si ustedes quieren, pero eh, consiste en el movimiento de uno o varios fotogramas alrededor de 3 a 5 segundos. Es una imagen que se repite luego de que termina y vuelve al inicio. Y cuando yo trabajé, por ejemplo, en agencias publicitarias, me mandaban a hacer mucho formato de GIF. Y aprendimos en Photoshop a hacer los GIF y poníamos una foto, luego movíamos algo de una foto en otro fotograma, luego poníamos otra foto con otro movimiento y cuando corrías la línea de tiempo se hacía una imagen en movimiento. El formato GIF es el ideal para que tú hagas una imagen que al llegar a los 5 segundos se retroceda al número 1 y se repita. Por eso es que tú ves movimiento, pero en realidad son fotogramas superpuestos en una línea de tiempo. Y ese formato no tiene pérdida, entonces quiere decir que es un poco más pesado que el JPG. Entonces, cuando yo voy a utilizar GIF, tengo que pensar, ya va, el GIF es mucho más pesado que un JPG. El GIF viene animado, por eso es que tiene varios fotogramas, pesa mucho más, necesito uno que no pese tanto. El formato PNG, a diferencia del formato JPG, es un formato también de compresión sin pérdida. Sus siglas corresponden a Portable o Portable, no sé, Network Graphic, y la característica más importante de un archivo PNG. Yo no sé por qué se complican tanto. Hoy me decía, yo no sé si está por ahí Génesis, que es una de mis chicas que yo le hago diseño. Génesis me decía, Pablo, necesito, fíjense lo complejo que fue la vaina. Ella tiene mensualmente un número de artes conmigo y ella me va pasando al WhatsApp siempre el briefing de cada arte. Me dice, Pablo, necesito una imagen así como esta, que tenga una marca de agua y que se vea así como la imagen que te estoy pasando. Y yo, bueno, fino, ya te lo preparo. Armé mi documento, le puse su imagen de fondo, le puse su marca de agua en la imagen de fondo y se la mandé porque estoy pensando que es una imagen que ella necesita para escribirle encima algo. Y ella me dice, no, Pablo, y eso yo lo puedo usar en redes sociales para ponérselo encima a una imagen. Y yo, Génesis, eso se llama logo y lo que tú necesitas es un logo en PNG con una transparencia de tanto porcentaje. Pero, a ver, ella no tiene necesidad de ser diseñadora para poderlo entender. Y ese ejemplo le sirve a los emprendedores para poder identificar que sí, efectivamente, saber de diseño a nivel básico es muy importante para poder manejar lo que viene siendo nuestro emprendimiento de la manera correcta. Entonces, las características más importantes del formato comprimido PNG es que acepta transparencia. Entonces, cuando tú utilizas el formato de PSD y no quieres mandarlo tan pesado, ni tampoco quieres mandarlo editable porque la persona que lo va a ver no tiene Photoshop instalado, tú le mandas un PNG y lo puede abrir en imágenes de Canva, intuitiva, lo puede abrir en una presentación PowerPoint y fácilmente se ve el formato sin el fondo blanco como el JPG y eso es lo más importante de un archivo PNG. No es muy complicado. El formato PSD es un formato nativo de Photoshop que te permite guardar todas las nuevas creaciones que tú hayas realizado en el programa. ¿Qué pasa con los emprendedores que empiezan a manejar Photoshop? Que nunca guardan el archivo editable PSD. Como Pablo me indicó que existe PNG, que existe GIF y que existe JPG, yo exporté en las tres, pero nunca guardé el editable y ahora quiero hacerle modificaciones al arte y no tengo el arte en sus capas porque lo borré. Entonces, tengo que saber que cuando trabajo con Photoshop, el primer archivo que guardo es el PSD, porque ese es el que me va a permitir almacenar todas las capas, todos los canales, todo lo que exige el software para que tú lo puedas nuevamente editar. El formato PSD es el formato nativo de Photoshop. Hasta aquí creo que vamos súper bien. Por aquí dice Reni Sadid. Y yo haciendo los artes para Instagram en JPG, ¿qué formato recomiendas? Es que es JPG, claro que es JPG. Para Instagram todo es JPG. Tú no puedes publicar un editable para Instagram, ni puedes publicar un PSD para Instagram. Siempre es JPG. ¿Qué programa es más completo según tu experiencia, Photoshop o Illustrator?
Mira, en realidad completos son los dos, Karencita. Photoshop es un programa especial para editar píxeles. Es decir, es un programa especializado en edición fotográfica. En cambio, Illustrator es un programa especializado para gráficos vectoriales. Si me pones a comparar uno con otro, los son hermanos y se dedican a cosas diferentes, pero su papá es el mismo, es Adobe. Los dos son los mejores. Ahora, tú me dices a mí que tú utilizas Corel, válido, Corel también. Las personas que te digan que Corel no sirven, lo único que hacen es evidenciar su falta de conocimiento. Corel sí sirve. Yo aprendí a diseñar en Corel. De hecho, aprendí a utilizar Freehand y luego Corel. Y luego, como estaba en desuso, aprendí Illustrator. Ese es el deber ser. Si tú eres un diseñador integral, aprende todos. O todos los que están en el mercado. ¿Y qué pasa? Photoshop e Illustrator son los más utilizados porque son del mismo papá, son de la misma casa matriz, Adobe. Entonces todo lo que hagas en uno y en otro es compatible. Y ahorita voy a explicarles qué sucede con Corel y con Illustrator, que son de otras casas matrices y no son compatibles. Pero ahorita les explico los trucos para que puedan exportar de uno a otro. Vamos con el formato TIFF, que ya lo he venido más o menos asomando. El formato TIFF es un formato de imagen genérico igual, que se caracteriza por comprimir la información sin que se registre ninguna pérdida, y este formato, como lo decía hace minutos, soporta capas, soporta transparencias y soporta máscaras. Les voy a poner un ejemplo. A mí me decían mucho en la empresa donde yo trabajé hace muchos años de vallas publicitarias que, bueno, llegué a ser director del área. Allí aprendí mucho de vallas y a mí casi todos los impresores de gigantografía me decían, pásamelo en TIFF. Y yo le decía, pero si te estoy pasando el PSD, pásamelo en TIFF, pásamelo en TIFF. Y yo no lograba identificar cuando era más jojoto, cuando no sabía tanto, porque esos diablos me pedían esa vaina en TIFF, si en TIFF es un poco menos pesado. Allí está la respuesta. Era mucho más fácil para ellos abrirlo en TIFF sin pérdida que abrirlo en PSD. Y de bola, no iban a darle salida al arte en JPG porque JPG es un formato de compresión con pérdida. Entonces, las personas que siempre mandan, no, te mandé el JPG porque eso está en 300 dpi. Está en 300 dpi, pero la imagen comprimió con pérdida. Y tenemos que saber que los formatos de alta sin pérdida son otros que no son los JPG. Por aquí dice Samira otra cosita, vamos a leerla. Como estrategia, ¿cómo entregaría una plantilla al cliente para Instagram que tenga el logo en una esquina? Entrégala en PNG. Porque como los clientes no utilizan Photoshop, tienes que preguntarle, ¿tú utilizas Photoshop? Entonces mándale su archivo con capas. Pero si ellos no utilizan capas y ellos no pueden abrirlo en Photoshop, mándasela en PNG para que ellos agarren esa plantilla y de repente la pongan en un Canva y puedan editar y ponerle una foto abajo y ponerle unos textos arriba. Ellos lo que necesitan es su plantilla con sus recursos gráficos ya convertidos a mapa de VIPs con su loguito. Entonces mándaselas en PNG. No, no usan. Dice por aquí, ¿a qué te refieres con que no usan? No usan Canva. Bueno, si no usan Photoshop y no usan Canva, también jodido. ¿Para qué quieren esa plantilla? Fíjate, algo que me ha pasado mucho y que tenemos que también entenderlo, que así funciona el mercado de la comunicación digital. Hay clientes que son vivos. Te piden el editable para tenerlos en un correo guardado. Para cuando te van a patear el trasero, ellos tienen sus archivos editables ahí guardados y se lo mandan a otro diseñador y el otro diseñador edita tu vaina. No te sientas mal por eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que siempre tener la ética por delante y nuestro trabajo profesional por delante. Eso lamentablemente va a suceder y tú no te puedes desgastar, no puedes decirle al cliente, no, que los derechos de autor de ese arte, no, él pagó por ese diseño que te está mandando a hacer y lo correcto es darle su editable. Y ya a mí me ha pasado muchísimo. Me dicen, me contratan para un solo mes y me dicen, ¿me puedes mandar mis editables? Sí, vale, con gusto. Y al mes me dicen, mira, no puedo seguir contigo. Y entonces se buscan a otro baratón, porque ya yo les hice los archivos de alta con una buena resolución y con un buen diseño. Y viene el baratón de mitad de precio y los edita. Y yo digo, mala leche. Los silencio en las redes sociales y me olvido de ese cliente. Yo con la conciencia tranquila de que
Yo siempre fui ético y profesional. Ese es el deber ser de un buen diseñador gráfico. Vamos al formato .ai, que es el formato nativo de Illustrator, que no he hablado de Illustrator. Cuando nosotros editamos un archivo de gráficos vectoriales en el programa Adobe Illustrator, me arroja un formato .ai. Este archivo es el bendito y famoso archivo editable de los programas de diseño. Cuando el cliente te dice, mándame el editable, es un formato AI. Mándame el editable, es un formato AI. También le decía a Samira, para los clientes jodedores que te dicen, mándame el editable, pero no tienen Illustrator y después te escriben y me dicen, ¿ese formato qué es? Porque no lo puedo ver. Coño, tu madre, ¿para qué me pediste el editable si tú no tienes Illustrator en el computador que lo estás abriendo? O cómo manejar este tipo de clientes, que son a veces clientes que no entienden, cómo lo manejo y que yo le pueda mandar el archivo editable en Illustrator, pero que él lo pueda ver. Mándale el PDF exportado desde Illustrator, convertido a curva. Ojo con esto. Si tú agarras, editas en Illustrator, el cliente no tiene Illustrator, y tú exportas como PDF convertido a curva, porque si el arte tiene tipografía y no las conviertes en curva, él no lo va a poder abrir. Pero si él quiere previsualizarlo, él lo va a poder hacer en un PDF, pero al momento de que él quiera editar ese archivo, también lo va a poder abrir en Illustrator si ese PDF fue exportado en Illustrator. Sé que me puse un pelo técnico, pero es fácil. Cuando tengan Illustrator abierto, en vez de exportar a .ai, el AI lo guardan en su computadora y exportan a PDF, y ese PDF se lo mandan como editable. Él lo va a poder ver en un teléfono y va a decir, ah, ok, ese es mi archivo editable. Sí, jodedor, Dios, ahí está. Ese él lo va a poder abrir también en el Illustrator con todas sus particularidades de capa. Entonces eso es un truquito también bueno para que ustedes le manden a los clientes no el formato Illustrator, sino el PDF, que también viene siendo un formato Illustrator. ¿Ok? Por aquí dice Karen, es que hay que enviar el editable, el PNG, el PDF y el JPG. Tú, yo siempre lo digo. Tomando en cuenta ese aporte de Karen, cuando tú haces un arte, tú tienes que ya ponerte en los zapatos del cliente y saber que el cliente no sabe nada de diseño. Tú eres el profesional y tú le vas a explicar a él, mira, fíjense lo que yo hago. Aprobado el arte, perfecto. Es un logotipo. Yo agarro, guardo el Illustrator, exporto a PDF, luego paso a Photoshop, guardo un PSD, luego vuelvo a exportar un PNG, luego vuelvo a exportar un JPG y abro un correo electrónico y le explico al cliente. A continuación vas a encontrar el Illustrator, que es el formato nativo de Illustrator con sus tipografías incrustadas. El tipo de fuente que estamos utilizando en Illustrator es tal y te la adjunto aparte del diseño. Luego tienes un PDF que es el mismo Illustrator que está convertido a curva, que lo puedes abrir en cualquier formato. Luego tienes un PSD si trabajas con Photoshop. Luego tienes un PNG con transparencia por si acaso quieres utilizar el logo en una presentación o utilizar herramientas intuitivas de teléfono. Y luego tienes el JPG para que se lo pases a toda tu familia por teléfono. Pero tienes que explicarle. Y luego le dices gracias por su atención, estamos a la orden. Y ese es el cliente, con ese trato que tú le estás dando, va a ser tu cliente por el resto de tu vida. Si tú no lo haces así profesionalmente, el cliente lo más seguro es que le dé el trabajo a otro diseñador, porque tú no fuiste ético ni profesional. Entonces, tomando en cuenta lo que dijo Karencita, hay que entregar al cliente todos los formatos existentes para que él pueda hacer con su arte lo que él desee. Nada de que le vamos a cobrar más por los otros formatos, ni jugarle vivo para tener el archivo editable yo para que me vuelva a contactar a mí. Eso no es ético. Tenemos que ser éticos y profesionales. Para toda esa gente que me dice a mí, no, que CR no se utiliza, que estás anticuado, el archivo con extensión .cdr es un archivo también de gráficos vectoriales trabajado en Corel, que es de la compañía Corel Corporation. Fíjate como yo hablo en inglés, Corporation. El Corel es un formato también de vector y aquí en Perú utilizan más Corel que Illustrator. Entonces, cuando tú no logras entender que en Ecuador, en Bolivia, en Chile todavía utilizan Corel y hay muchas imprentas que utilizan Corel porque tiene separación de colores, entonces
Tú dices, pero verga, si Illustrator es mejor. No, Illustrator es compatible con Photoshop. Esa es la diferencia entre Illustrator y Corel. Lo que tú haces como un buen diseñador profesional en Corel, también lo puedes hacer en Illustrator. Lo mismo. Lo que pasa es que ahora vamos al truco. ¿Se puede exportar un archivo desde Corel a Illustrator? Sí. ¿Pero se puede exportar de Illustrator al Corel? No. Allí está la diferencia y por eso es que las personas que utilizan Illustrator terminan por dejar olvidado a Corel, porque lastimosamente no saben cómo exportar hacia allá. Y si te llega un arte Corel, ni siquiera tienes el programa para abrirlo y entonces se te enreda el papagayo. Yo tengo varios computadores y a mí me llegue cualquier formato y yo abro esa vaina. Yo trabajo actualmente, a pesar de que aprendí a diseñar en Corel, de hecho aprendí a vectorizar en Corel. Si tú me dices, Pablo, necesito este logo que lo vuelvas a hacer tal cual y lo vectorices porque perdí el editable, yo me voy a Corel y vectorizo en Corel. Yo no vectorizo en Illustrator. Pero ¿qué pasa? Que la gran mayoría de las cosas yo las hago todas en Illustrator. Entonces yo muy poco abro Corel. Pero hace un mes me llegó un logotipo en Corel y yo, verga, yo tendré Corel aquí. Sí, lo tengo efectivamente. Para ver, aquí está abierto y lo exporté. ¿Se puede exportar de Corel a Illustrator? Sí. Si cuando tú vas a guardar como le pones .ai, le pones la versión de tu Illustrator y él exporta fácilmente a Illustrator. Quizás se pierden algunas máscaras o algunos efectos interactivos de Corel que no son compatibles con Illustrator, pero como los logotipos generalmente no traen máscara ni degradados o deberían no tenerlo, generalmente hablen igual. ¿Cómo hago para abrir un archivo de Illustrator en Corel? Fácil. Guarden en PDF exportando a EPS. EPS también es otro formato, no nos vamos a quedar pegados ahí en ese otro formato. EPS es una extensión que me permite abrir archivos, por ejemplo, de Illustrator en Corel. Y el PDF también te va a abrir en Corel si tiene una sola página. Hay ciertos truquitos, ¿no? Pero lo que tienes que entender como profesional o como emprendedor próximo profesional del diseño es que no es que Corel no se utiliza. Corel sí se utiliza bastante, sobre todo en litografías, en imprentas y dígame en bordados. No, cuando vayas a llevar bordado te dicen, no, en Illustrator no, tráemelo en Corel. Y tú dices, pero esa vaina está en desuso. No, vale, fuera de aquí, eso no está en desuso. Está en desuso en tu cerebro, pero eso no está en desuso. Lo que pasa es que, bueno, hay mucha gente con mucho desconocimiento. Ok, ya hemos llegado al final del programa de la noche de hoy, esperando les haya gustado, les haya servido y les haya entretenido, que ese es nuestro más grande compromiso con todos ustedes. Acuérdense que esta es una plataforma colaborativa. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios aquí abajito y activar la campanita para que otras personas puedan enterarse de todos los programas que estamos compartiendo toda la semana para todos ustedes. Gracias, Dios me los bendiga, se me cuiden y este servidor desde Lima, Perú para el resto del mundo, Pablo Panda Quijada, se les quiere mucho. Chao.